Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al segundo programa de Teología Millennial. Aquí nos encontramos tres personajes como habíamos dicho en la ocasión anterior, de las diferentes regiones del Ecuador: Sierra, Oriente y Costa. Nada más y nada menos nos falta Galápagos. Ya mismo, por ahí sale algún hermano que se quiere unir. Bueno, vamos a entrar ahora a un tema controversial y actual. Un movimiento que se está esparciendo con gran velocidad, por lo menos aquí en Latinoamérica está creciendo bastante, ¿verdad? En Europa también hay un movimiento fuerte de esto, pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los Terians. ¿Qué son los Terians? Vamos a abordar este tema desde un enfoque teológico, pastoral, social, cultural e histórico, pero vamos a arrancar primero con un preámbulo, una reseña de qué son los Terians. Y para eso, pues, primero preséntense, pues, Wilson, Luis, digan hola a la gente que nos está escuchando por segunda ocasión. ¿Cómo van? Y luego arranca Wilson con la reseña de lo que significa Terians. Vamos. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, la hora que nos estén siguiendo. Gracias por estar aquí. Hemos creado este espacio con mucho cariño, con mucha dedicación y estamos listos y dispuestos para compartir hoy un tema que ha sido de bastante auge en los últimos tiempos, en los últimos meses, ¿no? Y esperamos que podamos ser de bendición y podamos aclarar aquellas cosas que quizás en la iglesia no se están hablando, ¿no? O en algunas iglesias no se estén hablando. Así que muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis y hoy empezamos con este tema que es acerca de los Terians. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilson, soy de la Sierra, vivo en Quito. Un gusto igual estar con mis hermanos de diferentes ciudades de aquí de el Ecuador. Este tema de hoy día lo hemos traído porque queremos abarcar este punto muy importante, sobre todo para nuestros jóvenes. A veces no lo escuchamos tal vez en las prédicas y a veces se nos sale de control por esa parte. Y para empezar, voy a iniciar qué significa los Terian. Los términos Terian se origina de la palabra griego que combina Terion, animal, y Anthropos, humano. Se relaciona con la idea de transformación de humano y animal, aunque hay creencias antiguas que relacionaban también a mitos, sobre todo los mitos griegos, hablaban de figuras centaurios, hombres lobos. Entonces ha habido esa como mitología antigua, pero en la actualidad, cuando empieza a surgir la internet, más o menos por los años 1990, ha empezado a todas las regiones de toda América, a Europa, por la velocidad del internet y todo eso. Entonces hoy en día vemos que hay la red está llena de influencias y esas creencias llegan a influir a nuestros jóvenes y de alguna forma llegan a ser tendencia, pero están en contra de la palabra del Señor. Bueno, está bien. Ahí encontramos un poco de lo que significan los Terians, ¿no? Pero vamos a entrar un poco en el tema de nuestras iglesias locales. ¿Qué pasaría si en algún momento resulta que un hermano dice, hermano, pastor, ¿saben? Me siento identificado con un pato, o me siento identificado con un perro, o con un gato, etcétera. No se puede identificar con cualquier tipo de animal. ¿Cómo abordaríamos nosotros este tema como cristianos? ¿Cuál tendría que ser nuestra posición, nuestra postura en cuanto a abordar el tema? ¿Qué opina sobre el tema, Luis? ¿Qué tal, Boris? Acerca de este tema, creo que la iglesia debe estar preparada, no solo para este tema, porque a lo largo de la historia hemos tenido ya cosas parecidas y cosas que se vendrán en el futuro que desconocemos qué será, ¿no? Recuerdo hace unos pocos años también haber visto personas, por ejemplo, adultos que se identifican como una niña. No sé, ¿no? Y ese adulto dice, bueno, voy a entrar en el baño de las niñas porque me identifico como una niña de 10 años. Entonces, en ese sentido, creo que la iglesia y los líderes y pastores tenemos que estar listos para poder reaccionar, ¿no? Y dar respuestas a través de la palabra de Dios acerca de lo que nosotros podemos reaccionar, ¿no? De la manera en la que debemos, reaccionar. Y es importante que el pastor y los líderes tengamos muy en claro qué es lo que dice la palabra de Dios. No hablará literalmente acerca de los Terians, pero
sí podemos encontrarnos cosas como que Dios nos creó hombre y mujer, y desde allí podemos partir y podemos empezar a desarrollar más subdivisiones o ramificaciones que se pueden dar acerca de las personas que creen que son determinada o X o Y cosa o X o Y género o inventarse cualquier tipo de cosa, ¿no? Así que considero que es súper importante de que los líderes religiosos, los pastores y demás líderes de la iglesia tengan ese conocimiento de la palabra de Dios para poder afrontar de una forma bíblica correcta y con amor esta problemática, ¿no? Creo que no hemos tenido por lo menos no me he enterado yo de un caso en alguna iglesia local, por lo menos acá en Ecuador, sobre algún hermano que se identifique como Terian, pero no estamos libres de que pueda pasar. Sin embargo, la sociedad en la cual convivimos sí está teniendo bastante repercusión con este movimiento. Entonces, abordarlo desde una perspectiva pastoral y desde una perspectiva cristiana sería identificar primero que es un problema psicológico en la actualidad. Todo se lo liga al problema psicológico, a lo cual interfiere también en la sociedad. Pero nosotros como cristianos, por lo menos tenemos que analizar algunas cosas y a las cosas hay que llamarlas como son, aunque a veces duela, aunque a veces sea un poquito chocante, pero debemos llamarle las cosas como son. Estuve investigando en la Biblia a ver si encontraba algo relacionado a la palabra Terian y no hay, pero sí hay una historia bastante conocida que a lo mejor a ustedes les va a venir a la mente y está en Primera de Sofonías 4:3. No, mentira. Está en Daniel 4, la historia acerca de Nabucodonosor. Entonces, algunos podrían relacionar los Terians con el tema de Nabucodonosor, pero no, vemos que no es así si ya nos ponemos a analizar. ¿Por qué razón? Porque los Terians son personas que se identifican como animales. Y el tema de Nabucodonosor es diferente. Lo que le pasó a Nabucodonosor fue un juicio de Dios por su altivez, por su orgullo, por su obediencia y por su pecado. Entonces, literalmente dice la Biblia que él se convirtió como una especie de bestia, ¿no? Andaba en 4 patas, le creció vellos como si fuera pelaje, tenía garras. Algunos podrían decir que se parecía a un hombre lobo, ¿no? Una licantropía más o menos, pero no. Hay 2 cosas que hay que puntualizar. Quienes se identifican como animales y el tema de Nabucodonosor, que fue un castigo o fue un juicio de parte de Dios por su rebeldía y por su pecado. ¿Qué opinan? En este sentido, podríamos llamar entonces que los que se identifican como Terians actualmente ¿es un tema psicológico o es un tema de pecado? Bueno, en este caso, Boris, también dentro de la investigación previa que hicimos para este tema, bueno, en lo personal me encontré con personas que no solo dicen que se identifican, sino que literalmente ellos dicen que es algo involuntario, que literalmente no es que lo decidieron, sino que, no sé, que ellos un día se levantaron sintiéndose perros. ¿Me explico? Entonces, considero de que tú tocaste un tema que es bastante importante y la cuestión biológica, ¿no? O sea, el hombre seguirá siendo hombre, por más que le metamos cirugías, le metamos cosas así, pero no es una cuestión biológica, o sea, no es que el hombre le crecen los colmillos, no es que al hombre le crecen las garras, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que, y entendemos bíblicamente que Dios nos creó, en el libro del Génesis tenemos acerca de la creación y creemos que Dios nos creó con un propósito y Dios nos creó exactamente a lo que necesitamos, ¿no? A lo que Él quería para nosotros. Por eso no nos hizo con orejas más grandes, con colmillos más grandes, porque no necesitamos desgarrar presas. Pero yo tengo vellos más grandes, pero no me identifico con ti. No. Nada que ver. Pero, o sea, lo tuyo es algo natural, ¿no? El ser humano, pero hablemos de algo ya propio de un animal, ¿no? El olfato,
le decía ya los colmillos, no sé, la velocidad. Un hombre en 4 patas no va a correr como un perro. Y creo que eso es importante que nosotros lo entendamos para poder ver que realmente puede ser sí algo psicológico, ¿no? Que algo está mal. No somos nosotros psicólogos, más bien estudiamos teología, pero consideramos de que el hombre le llama a aquellas cosas que son buenas malas y aquellas cosas que son malas buenas, como dice la palabra. Y creo yo que ha buscado unas formas en las cuales puedan sentirse bien, ¿no? Según ellos, y ver su moralidad o la axiología de sus creencias, ponerlas de una forma en la que ellos consideren, y creo que no es lo correcto, ¿no? Teológicamente hablando, ni tampoco biológicamente, porque considero... Pero entonces es un problema social, puede ser, perdón, un problema psicológico. puede ser social, puede ser psicológico, creo yo, ¿no? Que también, ok, creo que también nosotros pasamos por las tribus urbanas, no sé si ustedes, pero yo sí, yo era el que me peinaba así con la cresta, y poníamos ropa negra y por el estilo, no, pero considero que también puede ser social por eso, porque quizás las influencias que tenemos hoy en día nos llevan a eso. En los años 2006, 2008 teníamos varias tribus urbanas diferentes a las cuales nosotros por nuestras edades estamos relacionados, pero hoy creo que eso puede ser sus tribus urbanas, ¿no? Y he escuchado de muchas personas que les llaman como una tribu urbana. Tribus digitales. Bueno, también podría ser, ¿no? Una tribu digital. ¿Por qué? Porque obviamente no es como los emos o como los punks o lo que hayamos tenido nosotros hace yo que sé, 20 años. Y yo creo que en este caso, como es un grupo tan pequeño, minúsculo, de ley, obviamente tiene que ser a través de la internet, porque si no, ¿cómo compartes eso? ¿Qué tantas personas están dispuestas a hacer eso? Entonces eso creo que es muy importante, ¿no? Y relevante entenderlo. Interesante saber que tu postura es acerca de que puede ser un tema social y psicológico. ¿Qué opina Wilson? ¿Podría ser un tema psicológico o pecado? Creo que es psicológico, porque tal vez se les pase eso. Yo creo que si nuestros jóvenes, a las personas que se creen eso, pasará de aquí unos 10 o 20 años, no creo que sigan con la misma mente. Pero ¿saben qué es lo irónico? Es que las personas que tienen esa mentalidad se creen animales, pero no sé si hemos visto en la actualidad, ahora los animales parecen más como que fuera una persona. No sé si han visto a los perritos, a los gatitos, le tenemos tal vez algo que antes no lo teníamos. O sea, antes los perritos eran afuera, los gatitos, pero hoy en día los perros son mejores tratados que los propios los han niños. humanizado. A los mascotas las humanizan. Claro. Están al revés, ¿no? Los humanos se animalizan y los animales se humanizan. Un tema de que los roles han ido cambiando conforme a nuestra cultura actual. Ahora, déjenme poner mi punto de vista. Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que sea un tema psicológico y social. A ver, sí se transforma finalmente en eso, pero para mí nace del pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, topaste el tema, Luis, nosotros tenemos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Escritura en Génesis 1. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual nosotros tenemos una identidad. Renegar a esa identidad es decir a Dios, te equivocaste al darme una identidad de humano porque yo soy animal. Entonces es renegar o decirle a Dios que se está equivocando. Claro, el tema es que el pecado sí afecta a nuestra mente, por eso se vuelve un problema psicológico. El pecado sí afecta a nuestro entorno, por eso se vuelve un problema social. Entonces, desde un punto de vista bíblico, yo lo veo como no es otra cosa más que un pecado. Es un pecado que hay que toparlo desde ese punto de vista, ¿no? Decirle a las personas con amor y entendiéndoles y poniéndonos en ese lugar también, decirle, mira,
tú tienes una identidad mucho mejor que un animal. Tu identidad es a semejanza de Dios, esa imagen del Creador. Nuestra posición como seres humanos está por encima de cualquier otra creación, porque de hecho el mismo Señor le dijo a Adán: enseñoréate sobre todo lo demás. Y están incluidos los animales, ¿verdad? Entonces, al nosotros rebajarnos de ese empoderamiento que nos dio el Señor en cuanto a nuestra identidad, rebajarnos a querer ser animales o identificarnos como animales, o peor aún, decir, no, es que es involuntario, yo siento que soy un animal atrapado en el cuerpo de un hombre, es decirle a Dios: te equivocaste, Dios. Yo no debí ser un humano, sino debí ser un animal. Entonces, el pecado que está en nuestra carne, que no podemos arrancarla jamás, porque nosotros somos pecado, nuestro cuerpo es pecado, nos llama a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y en este sentido, creo que deberíamos abordar el tema así. Atacar no a la persona, sino el problema que es el pecado y de la identidad que tiene la persona a través del Creador, que es la imagen y semejanza de Él mismo. ¿Qué opinan? Correcto. Tal vez estoy diciendo una herejía o alguna cosa. No, concuerdo contigo y más bien creo que me faltó un poco mencionar aquello, ¿no? Por lo tanto, todos hemos pecado. Y creo que es algo básico en teología conocer y entender esto. Y también se me viene una pregunta a la mente y es ¿un cristiano, un hijo de Dios verdadero, puede ser esto? Y es una pregunta muy parecida a la que si un cristiano puede estar endemoniado o puede ser poseído por un demonio. O sea, se me viene esa pregunta a la mente y allí no le dejo. Quizás ustedes puedan responderme esa pregunta. Yo tengo un criterio personal, pero quisiera escucharles también a ustedes. ¿Qué dice pues el griego, el hermano griego ahí? ¿Qué dice respecto a eso? No, o sea, como hablamos bíblicamente, como nuestro hermano Boris nos dice también, o sea, es estar en contra de la voluntad de Dios, estar en contra de nuestro Creador, que nos creó hombre para gobernar sobre los animales. Entonces, en esa parte están en contra de Dios, ponen resistencia a la voluntad de Dios, para lo que fuimos creados. Ahora, yo tengo un punto de vista respecto a eso. A ver, hay que identificar, los cristianos tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es Biblia. Váyanse a donde ustedes quieran, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice la palabra que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo, nosotros somos morada del Espíritu Santo, por lo cual no puede habitar un espíritu contrario en nosotros que nos haga errar de esa manera o practicar pecado. Ahora, dentro de la iglesia hay cristianos y no cristianos. Si la pregunta va en el sentido de que un cristiano puede ser endemoniado, nel, jamás. Ahora, ¿dentro de la iglesia podría haber un endemoniado? Sí, porque dentro de las iglesias, dentro de la congregación, hay personas que no son cristianas. Es necesario que crezca el trigo y la cizaña. No todo es trigo. Hay gente que no es trigo, es cizaña. Y estos tienen el espíritu de error que viene del padre de las mentiras, que al fin y al cabo es Satanás. Pero los cristianos no podemos ser endemoniados, ni podemos tener demonios, ni en este sentido podríamos identificarnos como Terians, porque los cristianos tenemos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. En Romanos 1 habla acerca de una distorsión del orden creado. Y en este sentido creo que vivimos en una época donde todo está distorsionado, y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que parar firmes en cuanto a decir, a ver, el orden es esto, nuestra identidad es esta, nuestro creador esto y nuestra posición es esta. Entonces creo que no. Yo pienso y opino y bíblicamente creo que me respaldo en que no. El cristiano no puede ser endemoniado ni terian. Correcto, creo igual y pienso que la mayor parte de cristianos pensaremos igual, ¿no? Creo que independientemente de su denominación, independientemente de muchas cosas, creo que la mayor parte pensaríamos al menos muy parecido. Entonces, en ese sentido, es una pregunta que me nació en este momento, que se me vino a la mente,
Creo que es importante que podamos entenderlo, ¿no? Y bueno, ir viéndolo así y tomarlo de esa manera. Y mira, déjame traer otro tema aquí a la mesa. Creo que todos aquí somos padres, ¿no? ¿Somos papás todos? Aleluya, diga. Yo no, solo tengo perros. Ah, ya. Tere dice, aleluya, diga. Pero bueno, no importa, pero tenemos conocimiento acerca de. Entonces, creo que es un error de los padres, como el tiempo se ha venido corrompiendo, creo que es un error de los padres, porque en esta época actual, a los niños se les dice que ellos vayan construyendo su identidad en el camino. Es por eso que desde niños a veces tienen una tendencia o una inclinación a de pronto los niños que se identifican como mujer o las mujeres que se identifican como niños o en este caso los niños que se identifican como perros. A ver, yo cuando era niño quería ser Power Ranger rojo, pero entendía que era una ilusión, que no podía ser Power Ranger rojo, pero podía disfrazarme, etcétera, y entendía que no. Pero los padres actuales son muy permisivos porque quieren dejarle a un niño que vayan construyendo su identidad cuando un niño no sabe. La Biblia dice que debemos nosotros instruir a los niños en sus caminos y aun cuando sean viejos, ellos no se van a apartar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros desde pequeño tenemos que implantar la identidad del pueblo de Dios a nuestros niños, no dejar que ellos construyan su identidad porque son niños. Cualquier cosa les va a atrapar, cualquier cosa les va a engañar y el mundo está tan corrompido que de hecho los va a engañar. Ahora, si el mundo va a influirles para mal, yo que soy su papá y que estoy en los caminos del Señor, voy a hacer todo lo posible para instruirlos en el camino de la verdad, que es el cristianismo, en lo cual nosotros hemos creído y en lo cual se fundamenta nuestra fe. Entonces, la identidad, creo, no se construye. La identidad para el pueblo de Dios simplemente se recibe por fe y punto. Creo que no hay más que darle vuelta desde mi perspectiva. ¿Qué opinan? Sí, correcto. Coincido en ese punto, ¿sabes? Porque lo que hoy estamos viendo son todos esos problemas de los padres que me imagino a principios del 2008, 2010, sus hijos se criaron con el celular o con la tablet, digámoslo así. Por ejemplo, no supieron inculcar buenos valores a sus hijos, no supieron guiarlos bien, y son solo resultados de lo que fueron sus padres, creo, ¿no? Porque es muy importante, y creo que a nosotros como líderes de iglesia, como pastores y demás, nos pasa. Y a mí me ha pasado en ocasiones, ¿no? Que a veces vienen los padres y dicen, hermano, por favor, hable con mi hijo. Está bien, puedo hablar con su hijo, pero sabe que la principal labor de educar a los hijos son los padres. Y ahí está muy importante lo que tú decías, Boris, citar es Proverbios 22:6, me parece, que habla de que tenemos que instruir a los niños en el camino correcto, ¿no? Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y también tengo una frase que es muy conocida que dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y creo que esto lo vemos hoy en día, ¿no? Que tenemos un montón de problemas y hay mucha gente que no quiere confrontarlo. Y lo vemos también, creo que a nivel global, porque hoy estamos pasando muchos problemas que hace 10, 15, 20 años no los teníamos. Y yo creo que esa debilidad o esa paz o esa tranquilidad que hubo hace unos años generó que hoy en día a nivel global y el ser humano se haya creado así, ¿no? Sin la capacidad de confrontar en muchas de las ocasiones, huyendo de los problemas y dejando que los problemas allá se sigan acumulando y sin confrontarlos y sin enfrentarlos, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso. Como digo, es llamado para los padres, yo todavía no lo soy, pero creo que es importante eso, porque si hoy nosotros no instruimos bien a nuestros hijos, creo que en el futuro tendremos algo más parecido y algo probablemente peor, ¿no? Y creo que en nuestros tiempos, yo le veo así, quizás las tribus urbanas de nuestros tiempos
no eran así, ¿no? Pero creo que se va suavizando más y más con el paso de los años. Es que como dijiste en el final de la frase, los tiempos fáciles hacen hombres, perdón, los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y ahí estamos, y ahí estamos. ¿Qué opinión le merece, Wilson? Bueno, nosotros somos contemporáneos así, con mi hermano Boris. Creo que nuestros padres fueron de alguna forma estrictos. Hablo al menos de mi cultura, que éramos 7, 6 hermanos. No había, por decirse, prioridad, ¿no? O sea, el mayor tal vez, o sea, por ser el primero tal vez. Pero de ahí, o sea, todos éramos queridos por el padre, sí, pero no éramos consentidos. Hoy en día, bueno, tenemos 2 hijos o uno, entonces se vuelven consentidos y a veces queremos darle lo que más, o tal vez lo que no tuvimos nosotros. Y ahí va creando justo la frase que dice, no, ahí se van siendo nuestros hijos también débiles. Esta falta de, tal vez un poquito de dureza, bueno, en mi caso, mi esposa es la que... Látigo. Ella es la que ordena aquí y gracias a Dios mis hijas son buenas estudiantes y todo, pero ella es la que yo creo que tengo un poquito más... no tengo ese carácter tal vez de mi papá. O sea, mi papá era un temperamento que con una alzada, pensé quietos, todos éramos quietitos como en el cuartel, entonces Como en este debe caso ser. mi esposa. Está bien. Ahora, si recapitulamos lo que hemos estado hablando, creo, a ver, desde el punto de vista pastoral, creo que este tipo de personas no saben lo que están haciendo porque no pueden identificar que el pecado que habita en ellos. En ese sentido, nosotros tenemos que abordar estos temas, tal vez no burlándonos ni atacando, sino de una manera confrontativa, en el sentido de que hagamos entender, que les hagamos entender que es pecado, incluso que es un tema de dignidad. Nuestra posición como humanos es un tema privilegiado, porque ninguna otra creación en el universo entero pertenece al cuerpo de Cristo. Ahora, si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, no podemos ser animales, porque un animal no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y la identidad de Cristo es Dios mismo. Por eso nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza, porque nos adherimos al cuerpo de Cristo y Cristo es la imagen del Padre. Entonces, es un tema de dignidad. Debemos abordar el tema con amor, con paciencia y sobre todo un tema muy bueno que dijiste, Luis, es que los pastores y los líderes tienen que estar preparados. No hay que hacerse de la vista gorda porque es un tema actual que se está dando en cualquier rato en nuestras calles, en nuestra ciudad. Vamos a encontrarnos con un tema como esto y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados? ¿Hemos estudiado el tema? Tal vez no. Entonces hacemos un llamado a la iglesia local a que se preparen y nos preparemos en este tipo de cosas para poder siempre presentar defensa de la palabra, como dice Pedro, estar preparados, ¿no?, para presentar defensa. Apologética, un poquito de apologética y estar preparados siempre. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Como iglesias debemos darse apoyo pastoral, conversar así. Imagínense ahora nosotros que somos estudiantes de esta carrera teología pastoral, nos hemos dado ese tiempito y a veces nuestras actividades en nuestras iglesias, en el trabajo tenemos, pero nos damos el tiempo. La iglesia, como parte de buscar salidas a estos temas muy complicados, deberían reunirse, no solamente los pastores, los líderes, las familias, los cabezas de familia, o sea, buscar esa forma para que estemos prevenidos, para tener ya alguna idea de cómo prevenir eso, porque a veces nuestros hijos también son muy sensibles y se dejan llevar o manipular por las tendencias, por los amigos. Entonces sí es interesante en las iglesias, las congregaciones, abordar estos temas para mejorar a nuestros jóvenes, para que ellos se creen una línea, ¿no?
vamos a enseñar a los jóvenes seguirán esa línea de enseñanza, entonces no dejar todo al pastor, a veces le recargamos todo al pastor y a veces el pastor también tiene muchos problemas, mucho trabajo, a veces le cargamos todo a él y pasa y no se da solución, no se habla de estos temas y a futuro tendremos tal vez más problemas por no haberlo evitado desde ahora. Creo que es importante que nosotros como pastores, como líderes, como siervos de la iglesia, aprendamos a exhortar con amor. Creo yo que no está bien el rechazo, creo yo que no está bien la burla, más bien esa gente yo creo que necesita ayuda y necesita de nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de este mundo, ¿no? Y creo que tenemos que hacer la diferencia en poder tocar esas vidas y esos corazones. Creo yo que antes de ser cristianos probablemente nosotros nos hubiéramos burlado, hubiéramos hecho los memes y molesta, pero considero que hoy estamos para ayudar a esa gente, para guiar, para exhortar con amor y para poder llevar la palabra y el evangelio de Dios hacia las demás personas que no creen. Y creo que este grupo, los Terian, es un grupo que no cree en Dios y creo que es nuestro llamado y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Así que eso, en resumen, es lo que yo podría hoy decir y recomendar para nosotros como iglesia. Muy bien. Entonces concluimos con el tema de los Terians en este programa. Ya venimos a una nueva ocasión, el tercer episodio, vamos a hablar sobre otro tema, pero concluimos con el tema de los Terians y decimos que es un grupo de personas que necesita de Cristo, que tal vez vive confundido por un tema de identidad, producto del pecado que habita en todos, pero que necesitan a Cristo y creo todos necesitamos a Cristo. Dice la palabra que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y en este sentido debemos abordar estos temas con compasión, con amor y también con mucho tino. Así que este fue el tema de hoy. Chicos, creo que nos vemos en la próxima ocasión. Por mi lado, acá en Machalita, todo bien. Estamos todos ready. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo nos despedimos? Ok, muchas gracias igual por estar acá. Vamos también a estar subiendo todo esto en Spotify y vamos a estar abriendo en todos los lugares que podamos. Esperamos esto pueda ser de bendición y como guía también, ¿no? Y el tema que viene para la próxima semana es acerca de la Semana Santa, de qué es, con qué se come y y si el cristiano debe o no debe celebrarla o cómo debemos reaccionar ante ello, ¿no? Así que muchas gracias, por mi parte me despido y nos veremos la próxima semana. Igualmente de mi parte, muchas gracias por estar con nosotros, gracias hermanos también por darse ese tiempo, estar aquí y compartir sus palabras, sus experiencias, ha sido una bendición realmente a los hermanos que nos escuchan, que el Señor les bendiga, les llene su mente, su sabiduría, llegue a cada uno de sus familias, de sus hermanos, donde quiera que estén. Les saludamos a los que están fuera del Ecuador, a los que están en todas las ciudades del Ecuador. Bendiciones a todos. Y no se olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Teología Millennial. Denle like, denle compartir, pásenle el video a sus amigos, a su congregación, a la iglesia local, cómo no, y apóyanos con tu suscripción y con la manito ahí. Gracias y paz, hermano. Nos vemos para la próxima.